Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor y ver algunas cosas que Dios nos dice la palabra de Dios, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Hablando a los siervos, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Como que hemos venido recibiendo en estos tiempos muchas cosas respecto a lo oculto. No debemos seguir nosotros más que renunciando a lo oculto. Lo que es oculto, que no se puede decir, quiere decir que no es de Dios. Tenemos que abstenernos de andar en esas cosas, en lo oculto, donde nadie nos ve, renunciar. Y entonces recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, quiere decir estar con la frente en alto, con arrepentimiento, con frutos de arrepentimiento, renunciando a vivir una doble vida y exponiendo nuestra conciencia delante de los hombres. Dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces nosotros tenemos una vida oculta de parte de Dios en lo espiritual que la gente común no comprende. Y el mundo tiene una vida oculta que todo mundo quiere ocultar porque está basada en cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que renunciar a lo oculto y vergonzoso del mundo, el pecado. Pero también para los que no se arrepienten y tienen el corazón duro y siguen pecando y siguen justificando su pecado, dice: nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden. Está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como el Señor dice que Él mismo prohíbe que la gente vea. ¿Por qué? Porque su corazón todavía está, dijéramos así, adherido a lo oculto y vergonzoso. Hay gente que todavía está en lo oculto y vergonzoso y por lo tanto el evangelio está oculto para él. Porque dice que si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto. Pero dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Sabes que la incredulidad también es pecar y creer que no va a haber castigo? El incrédulo no cree que pecando va a tener castigo, cuando la palabra es clara y dice que es muerte. La paga del pecado es muerte. Y entonces esa luz que ya no les brilla, dice que los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio.
los que están metidos en lo oculto y en lo vergonzoso, no les brilla la luz del Evangelio. Necesitan renunciar a lo oculto y vergonzoso. De otra manera, como no les brilla la luz del Evangelio, no van a poder arrepentirse ni tener frutos dignos de arrepentimiento, porque la luz es esa, es la convicción del Espíritu Santo de que las cosas no están bien y que hay que modificarlas. Entonces dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces dice, el que predica no se predica a sí mismo. La gente que empieza a entrar en pecados de incredulidad y en otro tipo de pecados así concupiscentes, que no los dejan, que no se arrepienten, no van a predicar el Evangelio. Te van a predicar de ellos, porque el Evangelio no les brilla, dice, no les trae la luz, no se recuerdan los textos cuando los recitan, dice aquí, no adulterando el Evangelio. Y la gente que te adultera el Evangelio de repente te dice una cosa por otra, porque el Espíritu Santo no les brilla la luz del Evangelio. Entonces el Evangelio dice una cosa y ellos como que tartamudean y dicen otra, o te quieren modificar, dice adulterando el Evangelio, te quieren acomodar el Evangelio para legalizar el pecado. Entonces eso dice el apóstol, nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús no debemos hacer eso. Si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Quiere decir, ya no entienden. Tú les dices y ya no entienden. Cegar, ¿qué es? Oscuridad. Cierra tus ojos, no ves nada. Dice la luz del Evangelio, entonces te hace ver. Los que están en lo oculto y en lo vergonzoso no les va a brillar esa luz. Nunca. Mientras no renuncien a ese pecado oculto y vergonzoso. Porque dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. El que te predique el Evangelio es porque está de frente al Evangelio. Te confronta, te dice, ¿estás arrepentido o eres un hipócrita o así? Entonces, como yo no quiero que el Evangelio me confronte, pues entonces empiezo a hablar de alegorías, de otras cosas, hacer chistes, hacer plática, conferencias motivacionales, y eso el Señor no lo quiere. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿De dónde sale lo que predicas? De tu corazón. La promesa de Dios, hemos estado orando, hemos estado pidiendo, Señor, los corazones. Tu promesa es ablandar el corazón, ayúdanos a ablandar nuestro corazón, que no tengamos dureza, porque también dice la palabra, si oyes hoy su voz, ¿no qué? No endurezcas tu corazón. Entonces aquí dice, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciere, de las tinieblas resplandeciere la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces también dice el Evangelio por ahí, levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará ¿quién? Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar
en la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos convicciona, Él es el que nos enseña, Él es el que nos recuerda, Él es el que... Y para que el Espíritu Santo ande en comunión contigo, necesitas estar buscando siempre, ¿qué? La santidad. No hay más. Todas estas cosas que hizo Jesucristo está puesta en algunos seres humanos. Y digo en algunos porque no en todos. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro de la revelación de la palabra, el Evangelio y todo esto que es a partir del Espíritu Santo, de no predicarse uno mismo, de no estar hablando de uno, de no presumir uno, sino que uno totalmente está neutralizado en sus opiniones. ¿Quién va a poner una opinión delante del Evangelio? ¿Cuándo? El que tú pienses, el que tú sientas, el que tú opines, no sirve de nada. Pero este tesoro, que es ser siervo, tener la luz del Evangelio resplandeciendo en nuestros corazones, dice, estos tesoros están en vasos de barro, seres humanos. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, el Espíritu está en ti para que la gloria sea del Espíritu Santo, no de ti. Si el Espíritu Santo está en ti, tendrás que hablar de lo que es santo. Buscar la santidad, buscar la renuncia a todo lo que es pecado. Por eso están las indicaciones de resistir al diablo y orar de vosotros, velad y orad para no entrar en tentación, que es lo que hemos estado haciendo, velar y orar, estar en oración, estar dedicados a la obediencia a Dios. Dice, para que esta excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, y fíjate cómo ahí se asemeja mucho a lo que está pasando, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Quiere decir, depende de la vida eterna, depende de espíritu, y depende de que tú seas un vaso apto para recibir este tesoro. Eso está en Corintios 4. Entonces, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que murió de Jesús? La carne. Llevando la muerte de Jesús todos los días, quiere decir morir a la carne, morir a las obras de la carne, que son Gálatas 5, ¿no? Fornicación, adulterio, borracheras, orgías, ira, contiendas, disensiones, herejías. Todo eso que son los de la carne tiene que estar muerto todos los días en la muerte de Jesús. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Quiere decir morir a qué? Morir a la carne, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros todos los días estamos entregados a muerte. Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Qué quiere decir? Siempre estamos muriendo a la carne, siempre tenemos que estar muriendo a la carne, para andar en el Espíritu, por causa de Jesucristo, para que también la vida de Jesucristo se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso también dice en otra parte del Evangelio, no prestéis tus miembros al pecado.
Porque nosotros, sabiendo que si morimos a la carne, ¿en dónde se manifiesta la muerte de la carne? En el bautismo. ¿Que no sabes que el que ha sido bautizado en Cristo ha sido bautizado en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Por lo tanto, también en su resurrección. Si morimos como Cristo a la carne, resucitaremos con Él. Por eso dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Actúa la muerte cuando mueres a la carne y la vida también, porque resucitas con Cristo a la vida nueva, de manera que si alguno está en Cristo es que... Entonces dice, de manera que la muerte y la vida actúan en nuestro cuerpo. La muerte a la carne y la vida al espíritu. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Cristo, para que también la vida de Jesucristo se manifieste en nuestro cuerpo carnal, de manera que muerte y vida actúa en nuestros cuerpos carnales. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La vida, porque tú cuando das bautismo, cuando das salvación, cuando predicas, estás dando vida. Pero tú no puedes dar vida si tú no estás muerto. Por eso dice, en nosotros que predicamos la palabra está la muerte y en vosotros la vida. Pero dice que la muerte y la vida están en el mismo cuerpo. La muerte a la carne y la vida al espíritu. Por eso sí estamos convencidos de que vivir en el espíritu, en este mundo tan carnal, es toda una lucha diaria. Y mucha gente dice que por la puerta ancha van a entrar muchos que quisieron. Porque dice, muchos. ¿Qué dice la puerta angosta? Pocos son los que la hallan. Aunque muchos la buscan. Pero no hallarla es no renunciar a sí mismo. El que no la halla es porque no ha renunciado a lo que le gusta. Si no renuncias a lo que es la carne, pues vas a entrar por la puerta grande, como los toros, al sacrificio, a morir. Entonces no es posible que nosotros tengamos que decir que no sabíamos, que no se puede, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo está contigo para ayudarte a santificar tu vida. Y de repente llega el diablo y te dice que no puedes, que no se puede, que somos humanos, que todo el mundo pecamos. Pero te lo dice para que tú no renuncies al pecado, sino que te acostumbres a él. Entonces acá dice, no, tienes que morir a la carne, totalmente. Y muchos pues hemos tenido que vivir eso, ¿no? Y entonces dice, por tanto, dice el versículo 16, no desmayamos, antes aún que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Qué quiere decir? Que la carne se va deteriorando, pero el hombre interior, que es el espíritu, se va renovando cada vez más a la imagen y semejanza de Dios, tanto que la carne, cuando uno duerme, se va a regresar a la tierra de donde venimos, ¿sí? Porque todas estas cosas
padecemos por amor a vosotros, dice el 15, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde por gloria, para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos, antes, aún que esté nuestro hombre interior, nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Entonces, si tú te das cuenta, hay gente que ya tiene algunos años y dice, ya, pues ya voy a acabar, ya se tiran a no hacer nada, ¿no? Y aquí te dice que entre más grande de edad tengas en el cuerpo, tu cuerpo se va a ir deteriorando, pero tu ser interior se va a ir renovando día con día. Y si tú te acuerdas, a los 90 y tantos años le dijo Dios a Moisés que fuera a conquistar ahí la tierra, que fuera a liberar al pueblo a los 90 años. Entonces uno que tiene 70, pues estás chavito, estás chiquito. Y si lo comparamos con Matusalén, pues mucho más. Entonces nunca puedes desfallecer. No desmayemos. Pero no desmayemos en la fe también. Entonces, sabe, Señor, si tú quieres, dices aquí que el hombre interior se va renovando, ¿qué es lo que tengo que hacer para renovarme? Y que también haya la esperanza de decirle, Señor, pues si yo necesito caminar en tus caminos, ayúdame a que el templo de tu Espíritu esté bien, para poder hacerlo. Porque también habla aquí de la morada, de lo que es el templo del Espíritu, que es el cuerpo. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos de hombre en los cielos. O sea, por eso también no hay que afligirse mucho de que nuestro cuerpo se deteriore. Porque aunque este cuerpo se deshiciere, dice, y habla de tabernáculo. ¿Te acuerdas que era el tabernáculo hacia abajo? Dice, pues allá en el cielo tenemos un edificio. Una casa no hecha de mano de hombre, es una casa eterna en los cielos. No está hecha de mano de hombre. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Como hay gente que dice, como el apóstol Pablo, vivir y morir es ganancia. Deseaban mucha gente ser vestidos de su vestido celestial. Dice que ese vestido va a ser eterno. Entonces, para que tú tengas vida eterna, que es el texto de Juan 3:16, que la paga del pecado es muerte, pero el amor de Dios dijo que todo aquel que le crea no pierde y tenga vida eterna. Pues para que tú te haces lo que es el edificio celestial y tu morada celestial, necesitas renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo pecaminoso que existe en la tierra. Recuerda, de todos modos está oculto para los hombres, pero para Dios nada está oculto. Todo. Dios ve todo. Entonces dice, si me fuera al fondo del mar, ahí estás tú. Entonces de Dios nadie nos podemos esconder. Por eso dice, nosotros gemimos por ser revestidos de aquella nuestra acción celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Vestidos de Cristo Jesús, vestidos del Espíritu Santo, con vestido blanco, no.
El vestido blanco es la pureza, la obediencia, la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Entonces sabemos que tenemos un tesoro dentro de nosotros, que es la luz interior, el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y así dice la palabra de Dios, el bocado solo, no la leche espiritual. La comida sólida es para aquellos que tienen los 5 sentidos adiestrados en el discernimiento del bien y del mal. Sobre todo también por cuestión de nuestra boca. Hemos estado viendo eso. ¿Qué es lo que expresa tu boca? Y si la boca está expresando el fuego del infierno, como dice Santiago, pues tu corazón está en otro lado que no es este. Gente que no puede dominar su boca tiene que tener cuidado para que Dios, arrepintiéndose, se modifique su manera de hablar, su manera de expresar sus sentimientos. Hay gente que expresa su sentimiento de enojo, que no es prohibido. El Señor dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dice: iraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. Quiere decir que tú tienes la capacidad de enojarte y no está prohibido, pero expresas tu enojo con leteradas, con ofensas hacia los demás, ofendes a la gente. Y luego se ponen como pretexto, decíamos la otra vez, pues es que me hiciste enojar. ¿Cómo crees? Eso no es verdad. O sea, tú te enojas porque no tienes dominio propio, te enojas porque no sabes cómo enojarte. Te puedes molestar, sí, dice el Señor: no se ponga el sol sobre tu enojo, perdonas, te perdonas, pides perdón, pum, ya acabó. Pero si cada que te molesta algo se te sale la boca de dragón, insultas a la gente. Cuando el Señor dice que si dijeras necio a tu hermano, lo estás asesinando, estás haciendo lo mismo que matarlo. Y eso no es decir necio, y necio aquí en México es para niños de kinder. Y hasta los niños chiquitos dicen unas, pero bien feas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros confiarnos en que tenemos que confiarnos en que no debemos de morir? Tienes que morir. Tienes que morir. Morir a la carne. Decía el canto de adoración: no basta solo con orar, no basta con pedir, es necesario morir. Tienes que morir a la carne para que el tesoro del Espíritu llene tu ser y entonces tengas la esperanza de ser revestido de nuestras vestiduras celestiales. Tienes que morir a la carne para ser revestido con vestiduras celestiales. Entonces no tan solo, o sea, si oras, pues qué bueno, pero si las oraciones están respaldadas por tu santidad, puede que Dios te oiga. Dios dice: no, Dios no escucha el pecado. Tienes que dejar no tan solo los pecados escandalosos, sino las obras pequeñas mentiras, pequeñas codicias, pequeñas, lo que tú quieras pequeño. Pero como para Dios no hay pecado pequeño y grandote, una mentirita piadosa, no, eso no es así. Mentir es mentir, y el demonio mente desde el principio. Y si tú todavía utilizas la mentira como recurso, pues estás dándole y haciéndole el caldo gordo a Satanás. Por lo pronto nos tiene que quedar claros que nosotros tenemos la luz. No la apagues, porque la luz es del Espíritu. Tienes que vivir en el Espíritu, porque si apagas la luz del Espíritu Santo, se vuelve otra vez la oscuridad, que fue la causa de la perdición. Que la luz vino al mundo
Pero las personas prefirieron la oscuridad del mundo que la luz del Señor. Y aquí ahorita vimos eso. Para que no te pierdas, para que no te condenes, deja prendida tu lámpara. Quiere decir, tienes que tener luz, no tinieblas. Porque dice también la palabra de Dios, si lo que tú tienes como luz son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Por eso dice aquí, no falseando el Evangelio. Porque la gente que falsea está en tinieblas, y si lo que ellos tienen por luz son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hay gente que está muy segura de lo que dice y que piensa que está bien. Tú lo checas con el Evangelio y dices, ay Señor. Y dice la palabra lo mismo. Hay de los que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Morir todos los días, todos los días, todos los días. Que la oración está también todos los días. Amén. Inclina tu rostro, vamos a pedirle a Dios gracias para entender. Padre eterno, te doy gracias por esta palabra, Señor. Es necesario que muramos día a día a las tinieblas, Señor, que son esto que tú le llamaste lo oculto y vergonzoso, Señor. Lo oculto donde no hay luz, porque el que se refugia en las tinieblas es para que la luz no le ilumine, pero el que se expone a la luz es para que tú lo cambies y lo bendigas y lo limpies. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a resguardar solamente por este día ese que nos das de vida nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, Señor. No nos dejes codiciar ni que en la mente se empiecen a guardar obras de la carne por medio del dictamen del adversario en la mente, que después se convierten en obsesiones hasta no llegar a la ejecución del pecado. Ayúdanos a conservar nuestro corazón y estar alertas en nuestra mente, a renunciar todos los días, Señor, y a velar y orar para no entrar en tentación y a resistir al diablo para que huya de nosotros. En el nombre de Jesús te pido que mis hermanas aquí presentes, Señor, estén alertas, y yo también, Señor, y los hermanos, para que no podamos ser engañados por la serpiente antigua, sino que tu Espíritu sea, Señor, el que permitamos que nos hable para prevenirnos, para recordarnos lo que dice tu palabra y para caminar en acción conforme a tu mandamiento. Así como dice tu promesa de Ezequiel, Señor, dices que tú harás que nosotros andemos en tus estatutos, en tus preceptos, en tus mandamientos, y nos pongamos por obra, y nosotros confiamos en eso. Y te pedimos, Señor, el día de hoy, solamente humillados, que se haga tu voluntad en nuestra vida, Señor. No nuestros deseos, sino tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.